Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como cada semana les damos la más cordial bienvenida a esta sesión académica de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. En esta ocasión, en una sesión extraordinaria. Y bueno, como en cada ocasión, le vamos a pedir a nuestro presidente de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, el doctor Óscar Hernández Zamudio, que tenga bien a dar las palabras inaugurales de esta extraordinaria sesión. Adelante, doctor Óscar. Muy buenas tardes. El día de hoy, tal como lo ha comentado el doctor Martínez Murillo, estamos presentando una sesión extraordinaria, hoy día 28 de abril del 2021. Se llama Estrategias Terapéuticas de los Síndromes Mielodisplásicos de Bajo Riesgo. Tenemos pues un grupo de profesores, de ponentes de mucho prestigio en Europa y en México. Quiero presentarles a la doctora María Díez Campelo, al doctor Pierre Fenot y a nuestro profesor mexicano, el doctor Andrés Gómez de León. A todos ellos quiero agradecerles su tiempo y por compartir también la experiencia. Además, agradecerle, como ya había mencionado el doctor Martínez Murillo, a todos los miembros de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología que se unen hoy con nosotros y a todos los grupos latinoamericanos que están presentes y que generalmente participan con nosotros en estas sesiones. Muchas gracias y adelante, Carlos. Bien, pues muchas gracias al doctor Óscar Hernández Zamudio, presidente de esta organización. Y bueno, como el doctor lo acaba de mencionar, pues el día de hoy tenemos en verdad un programa especial, muy robusto. Creo que va a ser del agrado y sobre todo útil para lo que pretendemos. Y bueno, sesión se ha llamado Estrategias Terapéuticas para el síndrome mielodisplásico de bajo riesgo, que ustedes saben que es una sesión extraordinaria como las que llevamos cada semana prácticamente desde hace varios meses de manera prácticamente ininterrumpida. Ya acaba esta es nuestra mesa directiva, como cada vez simplemente recordarlo, cómo estamos constituidos como la mesa directiva actual de esta Sociedad Mexicana de Hematología llamada AME, y bueno, nuestro presidente, el doctor Óscar Hernández Zamudio. Igualmente, como cada vez, y agradecer el número cada vez consistente de médicos hematólogos, en primer lugar en la parte nacional, por supuesto, los diferentes colegios de hematología, de la parte médica. También agradecer, porque sé que también hay muchos colegas de la parte de laboratorio que nos siguen, muchas organizaciones de laboratorio muy allegados a la parte de la hematología también nos siguen. También extender este agradecimiento a ellos, a los titulares de las diferentes escuelas, como cada vez sabemos, y bueno, pues es importante también estar involucrando a los hematólogos jóvenes que nos siguen como residentes y actualmente como ya médicos consolidados en México. Así que pues muchas gracias. Igualmente, como en cada ocasión y también a manera de que todo el mundo esté enterado, pues este en realidad es un foro latinoamericano. Si bien es cierto, la sede es la agrupación de hematología en México, hemos integrado esto que hemos llamado Organización Latinoamericana de Hematología, Hemoterapia y Hemostasia, para simplemente hacer difusión a todos los eventos latinoamericanos, dado el impacto que hemos tenido, agradeciendo a todos los colegas de Latinoamérica que nos siguen prácticamente desde, incluso desde Canadá, algunos de Estados Unidos, hasta prácticamente a la Patagonia. Esto es, como ustedes saben, el anuncio que tenemos de los eventos que están por venir, el cuarto curso teórico práctico de secuenciación masiva en el diagnóstico de las neoplasias hematológicas. Esto lo van a encontrar igualmente en las redes del AME, en la página de la agrupación de hematología. Ustedes pueden ver ahí y tener los links para que ustedes puedan estar enlazando.
Igualmente, el día de hoy, a las 5 de la tarde, hora Ciudad de México, se está iniciando este curso educacional de hemofilia en Latinoamérica y el Caribe, auspiciado con el aval de el ICTH, que es la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, y la WFH, que es la Federación Mundial de Hemofilia. Son eventos gratuitos, va a estar miércoles, jueves y viernes, así que al terminar esta sesión, inmediatamente pueden ir a la sesión simultánea que está esta sesión que es de hemofilia. Este es otro evento que hemos estado anunciando que es importante, 29 y 30 de abril, prácticamente en esta semana. Es un foro de hemato-oncología pediátrica que igualmente queremos hacer la recomendación, por la calidad de los profesores de prácticamente de todo el mundo que se presentan en este foro. Está el curso de actualización de síndromes melodisplásicos en su tercera edición. Está también este 1 de mayo conociendo el mundo de la anemia de Fanconi. Entonces, igualmente la invitación este 1 de mayo vía Zoom, organizado por la Asociación Mexicana de Anemia Plástica. Igualmente la quinta reunión anual de Genfin. Ustedes pueden ver ahí el programa y pues que tocan temas importantes en el rubro de la hematología. Entonces es importante. Y bueno, simplemente anunciarles que el 5 de mayo, perdón, que es el próximo miércoles, tenemos una excelente programa de leucemia linfoblástica aguda. 12 de mayo, en 2 semanas, tratamiento en primera línea del mieloma múltiple. 19 de mayo tocamos tema de leucemia linfocítica crónica. Así que seguimos con las sesiones semanales. Y bueno, ya entrar de lleno, pues este es el programa que tenemos para el día de hoy, las estrategias terapéuticas para el síndrome melodisplásico de bajo riesgo. Y bueno, para nosotros es un honor como mesa directiva contar con la presencia de importantes profesores o conferencistas de primer nivel, el tratamiento de segunda línea de mielodisplásica y trombopenia, el doctor Pierre Fenot del Hospital San Luis, de los hospitales de la asistencia pública de París y de la Universidad de París en Francia. Pues ustedes lo conocen, es un líder de opinión particularmente en mielodisplasia. Inmediatamente después, y bueno, quiero hacer nada más la aclaración, estamos a 7 horas de diferencia por atención a nuestros profesores para no tenerlos tan tarde. El doctor Pierre Fenot termina su charla y pasamos a un breve espacio de preguntas, así que si de antemano pueden irlas haciendo, esto ayudaría para que inmediatamente terminando el doctor Pierre Fenot vamos a entrar en enlace de preguntas. Inmediatamente después entraríamos nuevamente con el tema de estrategias terapéuticas de primera línea. Mielodisplasia de riesgo bajo con la doctora María Díez Campelo del Hospital Clínico Universitario de Salamanca, en España. Igualmente vamos a hacer la misma dinámica. Termina la doctora María, igualmente en atención a ella, vamos a entrar a un pequeño espacio de preguntas y vamos a terminar con nuestro representante de México, el doctor Andrés Gómez, que va a hablar de tratamiento de los síndromes melodisplásicos de bajo riesgo y pues hablando de la experiencia o de lo que se vive en México. Simplemente algunos aspectos importantes del doctor Pierre Fenot. Él es profesor de hematología y director de una de las secciones de hematología de la parte clínica en el Hospital San Luis de París. Está involucrado en investigación translacional en el campo de las melodisplasias y la leucemia mieloide aguda. Es miembro fundador y presidente del grupo francés de melodisplasia y igualmente del investigador principal de 6 equipos de trabajo en difusión, explotación y comunicación. Y ustedes saben que pues ustedes pueden poner en PubMed Fenot y van a ver la cantidad de artículos que vienen publicados que ha hecho el doctor Fenot. Igualmente la doctora María Díez Campelo es profesora adjunta del Servicio de Hematología del Hospital Clínico Universitario de Salamanca, responsable del Grupo Español de Síndromes Melodisplásicos, donde también coordina varias actividades de este grupo y donde participa la mayoría de ellas. Es el Departamento de Hematología de Salamanca, que también ha aportado contribuciones relevantes en el Grupo Español de Citogenética en Melodisplasia, así como la investigación del microambiente en melodisplasia y participó en las guías de síndrome melodisplásico. Así que igualmente agradecerle a la doctora María Díez Campelo.
Y bueno, pues igualmente lo hemos tenido recientemente al doctor Andrés Gómez de León. Él es médico hematólogo egresado del Hospital Universitario de Monterrey, Nuevo León. Eh, Actualmente funge como médico adscrito del mismo servicio y director clínico de la Unidad de Procesamiento Celular. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es socio de la Clínica de Hematología Gómez Almaguer y bueno, pues particularmente son líderes en el campo de trasplante. Así que pues muchas gracias. Sin más preámbulo, pues le cedo la palabra en primer lugar al doctor Pierre Fenot para empezar con esta sesión. Muchas gracias y nos enlazamos inmediatamente después de la presentación del doctor Fenot. Adelante, doctor. Ok, buenas tardes. Quiero agradecer a la AME por invitarme. Entonces, el tema de hoy es el manejo de SMD de riesgo bajo y voy principalmente a hablar del tratamiento de segunda línea. Siguiente. Siguiente, por favor. Ok. Como sabéis, los SMD de bajo riesgo son los pacientes con IPSS revisado por debajo de 4 o 3.5 y mientras en los pacientes de alto riesgo es clave evitar la progresión, mejorar la supervivencia, en los pacientes de bajo riesgo el objetivo muchas veces es más mejorar las citopenias y la calidad de vida. Siguiente. Entonces, las citopenias son generalmente de manera predominante anemia, trombopenia a veces puede ser predominante y neutropenia es raras veces importante en los SMD de riesgo bajo. Entonces, anemia, siguiente. Y creo que hay dos modos de tratar anemia. Uno puede tratar de utilizar drogas que permiten evitar la anemia, entonces es la curva verde, y mantener la tasa de hemoglobina o transfundir al paciente y como podéis ver, el paciente pasa por la mitad de su vida por debajo de 8 gramos de hemoglobina. Siguiente. Y esta curva es importante mostrando que hay una correlación entre la calidad de vida y la tasa de hemoglobina y es sigmoide esta curva entre más o menos 9 gramos y 11 o 12 gramos. Así que es importante cuando es posible mantener la tasa de hemoglobina con drogas. Siguiente. El tratamiento actual y después cómo mejorar el tratamiento. Siguiente. Siguiente. Pues María Díez Campelo hablará del tratamiento de primera línea, especialmente con EPO, lenalidomida. Yo voy a concentrarme en el tratado de segunda línea con tratamiento inmunosupresivo, lenalidomida en pacientes sin lesión 5Q, hipometilantes y otras drogas. Siguiente. Sí, entonces podemos decir las tasas de respuesta son más o menos de un 40% con globulina antilinfocítica, pero es una población de pacientes muy seleccionada. Entonces, no todos, pocos son candidatos a este tratamiento. Lenalidomida más o menos un 25% de independencia transfusional. Hipometilantes. En pacientes con una anemia predominante, las tasas de respuestas no son muy altas. Siguiente. Entonces, la globulina antilinfocítica, más o menos ciclosporina, este es probablemente la más importante serie publicada, aunque retrospectiva, en 200 pacientes. Como podéis ver, una tasa de respuesta entre un 40 y 50% de los pacientes y la respuesta es asociada a una hipocelularidad. Generalmente también son pacientes que tienen más de una citopenia, cariotipo normal, que son bastante jóvenes. Y en esta serie también la globulina antilinfocítica de caballo, como en aplasia medular, es mejor que la de conejo. Y, ok, siguiente. Y en una serie ha sido mostrado que la supervivencia de los pacientes tratados con globulina antilinfocítica era mejor de la de pacientes solo transfundidos. Así que en estos pacientes puede ser interesante. Siguiente.
Ahora, lenalidomida en pacientes sin deleción 5Q como tratamiento de segunda línea, un 27% de independencia transfusional. Siguiente. Y una respuesta que es más breve de la obtenida en la deleción 5Q. Siguiente. Y en los pacientes con hipometilantes, nuestra serie en pacientes en que predominaba la anemia, como generalmente son los pacientes que vemos en Europa con anemia predominante, bajo riesgo, e independencia transfusional en solo un 19% de los pacientes. Y cuando hay con hipometilantes tasas de respuesta más altas, generalmente significa que también son pacientes con trombopenia, neutropenia, entonces la respuesta puede ser en las otras líneas. Siguiente. Ahora, ¿cuál es la supervivencia de estos pacientes? Como lo hemos visto en segunda línea, la globulina antilinfocítica puede mejorar la supervivencia, mientras los hipometilantes, lenalidomida, no parecen mejorar la supervivencia en segunda línea si se comparan al tratamiento transfusional, con una mediana de supervivencia de más o menos 4 años en estos pacientes generalmente ancianos. Siguiente. Ahora, ¿cómo mejorar el tratamiento? Siguiente. Creo que optimizar el uso de drogas disponibles, nuevas drogas y trasplante en algunos pacientes. Siguiente. Siguiente. En primer lugar, EPO. Sabemos que habíamos mostrado en el GFM de manera retrospectiva que los pacientes que empezaban EPO dentro de 6 meses del diagnóstico, la curva azul, retrasaban su dependencia transfusional si se comparaba a pacientes con tratamiento empezado más tardío, la curva roja. Siguiente. Y habíamos mostrado también que los pacientes con más mutaciones, más de 2, tenían una peor respuesta. Y entonces eso sugiere que quizás empezando el tratamiento de manera temprana en pacientes con menos mutaciones podría demorar la progresión de la enfermedad hasta dependencia transfusional. Siguiente. Y tenemos un ensayo aleatorizado ahora que compara inicio temprano de EPO, por ejemplo, con una tasa de hemoglobina de más o menos 10 gramos, comparada al inicio a los 8 gramos, es decir, el momento en que generalmente se empiezan las transfusiones. Y este ensayo está incluyendo pacientes de momento. Siguiente. Ahora, también con lenalidomida, como hemos visto, los resultados con lenalidomida en pacientes sin deleción 5Q en tratamiento de segunda línea son modestos, con un 25% de respuestas, y hemos comparado de manera aleatorizada lenalidomida y lenalidomida más EPO en estos pacientes. Siguiente. Y tenemos una diferencia de respuesta significativa entre un 30% y un 52% con la combinación, y una mediana de duración de respuesta de un 16 meses en las dos ramas. Siguiente. Y como quizás habéis visto, el grupo norteamericano ha confirmado nuestros resultados con tasas de respuestas un poco diferentes, es decir, respuesta eritroide mayor de un 45% o en contra de un 15%. Entonces, podemos decir que esta combinación puede ser uno de los tratamientos de referencia en segunda línea. Siguiente. Ahora, también se pueden en estos pacientes utilizar los hipometilantes con pautas reducidas, especialmente el grupo norteamericano ha mostrado con pautas de 3 días de azacitidina o de citabina, tasas de respuestas muy interesantes, pero como lo decía, muchas veces son pacientes que tienen varias citopenias, así que, por ejemplo, mejora la trombopenia es una respuesta, mejora la neutropenia puede ser una respuesta, etc. Siguiente.
Y hemos también visto, como lo sabéis, muchos pacientes con SMD tienen manifestaciones autoinmunes y hemos mostrado de manera retrospectiva que en algunos de estos pacientes se podía mejorar la enfermedad autoinmune con azacitidina. Y ahora hemos llevado a cabo un ensayo prospectivo que ha acabado sus inclusiones y esperamos el resultado, pero puede ser muy interesante en estos pacientes con enfermedad autoinmune muy severa. Siguiente. Ahora, la quelación es un asunto en estos pacientes transfundidos, es un poco discutido. Hay el efecto de la quelación y cuándo se debe empezar. Hay este ensayo que comparaba Decerasirox y placebo con una supervivencia libre de enfermedad con criterios un poco compósitos discutidos, es decir, la supervivencia, progresión hasta LMA, insuficiencia cardíaca, etc. Siguiente. Pero hay una diferencia, hay una mejora con Deferasirox. Siguiente. Y como podéis ver, la curva de supervivencia libre de enfermedad. Así que claramente hay unos pacientes que necesitan quelación, pero cuando empezar es un poco disputido. Siguiente. Y también a veces la quelación puede mejorar hematopoiesis, es decir, anemia, trombopenia y neutropenia en más o menos un 10 hasta un 15% de los pacientes. Siguiente. Es probablemente clave en los pacientes candidatos a trasplante empezar la quelación muy rápidamente y en particular mantener la ferritinemia por debajo de 1000, porque si no los pacientes pueden tener una peor supervivencia, principalmente debido al aumento de la muerte relacionada al trasplante, por razones que no conocemos precisamente, quizás radicales libres, etc. Siguiente. Ahora, nuevas drogas. Siguiente. Pues creo que María Díaz-Campelo va a hablar de ellas principalmente. Yo solo voy a hablar siguiente. Una palabra de los inhibidores de IDH1 y IDH2, que principalmente las mutaciones se ven principalmente en los pacientes de riesgo alto, pero hemos visto que en algunos pacientes de bajo riesgo, en segunda línea que tenían la mutación, anemia podía ser mejorada por el tratamiento. Siguiente. La inhibición de la vía de señal TGF-beta, sabemos que es activada por moléculas como GDF11 y otras y que inhibe la eritropoiesis. Siguiente. Y ahora tenemos drogas como el luspatercept, compuesto de un dominio FC y de un dominio que es un receptor de la activina modificado que pueda captar ligandes como TGF11 y otros. Siguiente. Y entonces puede inhibir la vía de señal que inhibe la eritropoiesis y entonces puede activar eritropoiesis. De manera interesante, lo hace en la eritropoiesis tarde, por lo contrario de EPO que actúa de manera más temprana. Y utilizamos el luspatercept y no el sotatercept. Siguiente. Y el luspatercept ha principalmente sido desarrollado en anemia refractaria con sideroblastos en anillo, en un ensayo aleatorizado que comparó luspatercept a placebo en estos pacientes con sideroblastos en anillo resistentes a EPO. Siguiente. Siguiente. Y con una tasa de independencia transfusional de un 48%, y como podéis ver, el placebo tiene también respuestas, creo que es un poco artificial, son pacientes que antes de entrar en el ensayo clínico fueron transfundidos un poco menos y entonces, o un poco más, y entonces es más fácil obtener después una respuesta falsa. Siguiente.
Y la respuesta es más importante en los pacientes que son menos transfundidos, especialmente con menos de 4 unidades cada 2 meses. Estos pacientes tienen una tasa de respuesta de un 85%. Siguiente. Y con una duración mediana de respuesta de 80 semanas. Siguiente. Y si uno toma en cuenta la independencia transfusional, la respuesta a eritroides, 2/3 de los pacientes responden. Siguiente. Con muy pocos efectos secundarios que además disminuyen con el tiempo y muy pocas progresiones hasta SMD de riesgo alto o LMA. Y de manera interesante, todos los pacientes que tuvieron una progresión tenían, además de la mutación SF3B1, tenían otras mutaciones como RENX1, ASXL1, etc. Entonces, pues es sigue siendo una enfermedad que tiene muy pocas progresiones, salvo si hay mutaciones adicionales a SF3B1. Siguiente. Pues, y las perspectivas, claro, con luspatercept son las asociaciones con EPO, que es muy lógico porque EPO actúa de manera temprana, lenalidomida de manera tardía, y pues también posiblemente con lenalidomida, y el uso, claro, en SMD sin sideroblastos en anillo. Siguiente. Y nuestro próximo ensayo precisamente va a ser en pacientes resistentes a EPO, comparar luspatercept y luspatercept más EPO. Siguiente. Ahora la trombopenia, que como lo decías, predomina en solo un 15% de los SMDs de riesgo bajo, y sabemos que los agonistas de TPO permiten lograr una respuesta en más o menos un 50% de los pacientes, y eso vale con romilblostina, aquí un 50% de las respuestas con altas dosis. Siguiente. Y romiplastina no es asociada a un aumento de progresión hasta el LMA si se compara al placebo. Siguiente. Y también una respuesta con el trombopag de un 47%, que es similar a la de romiplastina. Así que estas drogas son interesantes en estas situaciones cuando hay trombopenia severa. Siguiente. Finalmente, hay un papel para allotrasplante en algunos pacientes. Siguiente. Pero el problema son los riesgos del trasplante. Como lo comentaba, la supervivencia mediana en estos pacientes después del fracaso de EPO la mediana es de más o menos 4 años, pero son pacientes generalmente ancianos, son pacientes, la mayoría no son candidatos a trasplante. Siguiente. Y ahora, si tenemos series de trasplante de SMD de riesgo bajo, tenemos siempre inicialmente una muerte relacionada al trasplante que se mejora con el tiempo, pero que sigue siendo en nuestra experiencia más o menos de un 15%. Y por supuesto son pacientes que mueren de manera tan temprana si se compara al tratamiento convencional. Así que siempre es difícil decidir. Siguiente. Y sabemos también que el trasplante ahora es casi lo mismo con haplodonantes, si se compara a donantes familiares o no emparentados 10×10. Siguiente. Y pues es el haplo en azul comparado al familiar. Casi lo mismo ahora, un poco menos en términos de supervivencia, quizás casi un 10%, pero mejora también con el tiempo. Siguiente. Así que es un poco difícil las indicaciones. Yo diría que de manera general no se debe trasplantar un paciente con anemia sideroblástica con cariotipo normal y una mutación aislada de SF3B1 o una mutación asociada que no es grave como TT2.
Mientras, por lo contrario, un paciente con progresión, por supuesto, con una mutación TP53 que se puede ver en particular en pacientes con deleción 5q, o los pacientes con deleción 5q que tienen progresión con lenalidomida, sabemos que no tienen un buen pronóstico, generalmente es asociado a una progresión hasta riesgo alto. Siguiente. Finalmente, en los otros pacientes es más difícil y uno tiene que tomar en cuenta la edad, las comorbilidades, la calidad del donante, la respuesta al tratamiento de primera línea. Por supuesto, si es un paciente que responde a EPO o EPO más lenalidomida, luspatercept probablemente no es el momento de hacer el trasplante. La severidad de la citopenia, la progresión, por supuesto. Quizás las mutaciones, es un poco difícil decidir de un trasplante solo con mutaciones. Y, por supuesto, lo que escoge el paciente. Siguiente. Y hemos llevado a cabo un ensayo clínico con María Robin que comparaba pacientes, es decir, con intención de tratar en estos pacientes de bajo riesgo, pero con algunos riesgos, es decir, comparando los pacientes con un donante familiar o 10 por 10 y otros, y hacer el trasplante solo en los pacientes con 10 por 10 o donante familiar. Y hemos, pues, finalmente hemos llevado a cabo las inclusiones y lo que de momento podemos decir en más o menos 80 pacientes es que la tasa de mortalidad sigue siendo de un 15% ahora en estos pacientes que generalmente tienen una edad entre 60 y 70. Así que, pues, decidir de un trasplante en esta situación siempre es una decisión difícil. Siguiente. Ahora quiero agradecer al departamento de hematología al que pertenezco. Y siguiente. Y el grupo francófono Las 10 mielodisplasias, que es principalmente un grupo que activa ensayos clínicos, sea en Francia o sea también con los otros países europeos, especialmente España, Italia y Alemania. Y estamos, por supuesto, listos para todas cooperaciones con los otros países, especialmente de Latinoamérica y particularmente de México. Muchas gracias. Bueno, pues bien, estamos aquí después de esta primera conferencia que nos acaba de exponer el doctor Pierre Fenot. Y bueno, pues evidentemente agradecer en poco tiempo el panorama que nos hizo particularmente para este grupo de pacientes de síndrome mielodisplásico. Igualmente, pues en lo que se van animando a hacer las preguntas para los que se han estado enlazando a posteriori del inicio, quedamos que después de cada una de las conferencias vamos a estar haciendo bloques de preguntas, así que en automático no se tarden en hacerlas, con mucho gusto las vamos a estar haciendo al final. Y bueno, igual agradecer a toda la gente que ya tenemos de América Latina, que se está enlazando prácticamente diversos países de la región. Y bueno, por supuesto, en primer lugar, pues agradecen y saludan al doctor Pierre Fenot de Cuba, la doctora, si no me recuerdo, la doctora Yameli, también la doctora Laura de México, pues expresa que agradece la sencillez y qué bueno que la conferencia fue dictada en español, que tienes buen español, que se entiende que es muy entendible y que bueno, pues evidentemente sí, es muy grato saber que se escucha a Pierre Fenot hablar en castellano. Así que muchas gracias, Pierre. Bueno, pasemos. Hay algunas preguntas que a lo mejor sé que el panorama que nos acabas de comentar, pues es el mundo ideal o el real en algunos países, como puede ser en el caso del grupo que conforma particularmente Francia, Bélgica, Suiza. Pero bueno, creo que de México hacia abajo tenemos una dinámica o una situación muy parecida. Y a lo mejor hay preguntas que te pueden parecer
un poco fuera de contexto, pero es la realidad que a veces se viven en los hospitales públicos, en muchos, y particularmente hablo en México y seguramente en muchos colegas de América Latina. Aquí hay dos preguntas, las hago, hay varias, pero voy a tratar de integrarlas. El problema que tenemos es la poca acceso que existe para la lenalidomida. Dos preguntas en secuencia, Pierre. La primera, ¿hay algún papel todavía para la talidomida en este tipo de pacientes con mieloesplásica? Y el segundo, perdón, Pierre, el papel de los andrógenos para este grupo. Por ejemplo, en México se usa mucho el danazol, pero bueno, cualquier andrógeno. ¿Tendrá algún lugar, considerando, que no es el tratamiento ideal, pero podremos decir que todavía al paciente que no tenemos la capacidad de poderle brindar por la poca oportunidad de esos fármacos, estos tratamientos, o definitivamente no hay posibilidad para estos medicamentos, doctor Pierre Fenot? Sí, hemos publicado hace algunos años un ensayo con talidomida que lograba tasas de respuesta de probablemente un 25%, creo similar de lo de la lenalidomida en pacientes sin de lesión 5Q, más o menos un 25%. El problema era la tolerancia, es decir, que probablemente porque los pacientes con SMD son un poco mayores de edad de los pacientes con mieloma, era muchas veces difícil tolerar más de un 50 miligramos o un 100 miligramos por día, y entonces respuestas un poco más bajas. Creo que el problema de tolerancia, no sé si María ha tenido la misma experiencia. Entonces, pues era un poco difícil. En andrógenos, sí, por supuesto. Creo que pueden lograr una tasa de respuesta sobre plaquetas de un 30 o 40%, y puede ser muy interesante, principalmente en mujeres. Y hemos publicado hace tiempo también resultados con andrógenos que no dependían del mecanismo de la trombopenia, sea periférica o sea central, o ambos mecanismos. Entonces, puede ser interesante y claramente más baratos que los agonistas de TPO, sí. Sí, y va muy de la mano con la siguiente pregunta, lo que acaba de mencionar. En tu conferencia tú lo mencionaste, el papel que tienen los agentes trombopoietin en los de los agonistas de TPO. Y nuevamente, a lo mejor enfatizar eso, digamos que hay un poco más de disponibilidad, al menos en México y seguramente en otros países de América Latina. Igualmente, en esos pacientes cuya línea más afectada puede ser las plaquetas, podemos decir que sea que se use el Trombopag o Romiplastim, o tú ves alguna diferencia, sí tiene un lugar especial para estos pacientes. Por ejemplo, estoy hablando en un escenario que es muy común. Lo tengo con talidomida, danazol, pero resulta que persiste con una trombocitopenia relativamente importante. ¿Vale la pena en ese paciente poder, si hay la posibilidad, agregarle Romiplastim o algún otro agente trombopoyético? Sí. La combinación, quieres decir, sí, la combinación. Es correcto, espero. Sí, ¿por qué no? Sí. Ok, y la otra pregunta es en relación si particularmente alguna tipo de eritropoyetina en especial, por ejemplo, ¿cuál es la que tú más usas o es indistinto cuál agente se pueda estar empleando? Pues creo que María va a hablar de este tema. Solo puedo decir que pues hacen falta dosis importantes, y 30.000 por semana generalmente logra resultados más bajos de los de 60.000 o de darbepoetina alta dosis, pero supongo que va a hablar de ello, sí. Perfecto. Y bueno, por último, una última pregunta, y nuevamente pues muchos felicitan tu presentación, la actualización. Es en relación al uso de los quelantes del hierro, ¿no? Particularmente, en algún momento hubo un boom en relación a todos los pacientes que, pues sabemos que algo común que viven los pacientes con síndrome mieloesplásico es
estar continuamente el soporte transfusional con concentrados eritrocitarios. El hecho de a estos pacientes, la recomendación persiste en seguirle dando los quelantes de hierro para mantener prácticamente desde el principio el nivel de ferritina menos de 1000. ¿Es correcto eso? Tú lo mencionaste, pero me gustaría nuevamente, como es una pregunta, volver a enfatizar en lo mismo, Pierre. Generalmente nosotros pues no empezamos tan tempranos, salvo en los pacientes que podrían ser un día candidatos a trasplante, en que parece que es útil verdaderamente una quelación importante y quedar la ferritinemia por debajo de 1000. En los otros pacientes, que son la mayoría, yo diría que hay que evitar la insuficiencia cardíaca, y generalmente el hierro se pone en el corazón solo después de más o menos 50, 60 concentrados. En el hígado de manera muy temprana, en el corazón solo después de 50, 60, y eso se ve muy bien con la RMN, con el T2 estrellas, que empieza a bajar, pero no de manera tan temprana. Así que nosotros generalmente tratamos de mantener la ferritinemia por debajo de 2000, más o menos, 2000. Salvo en los pacientes candidatos a un trasplante. Claro, absolutamente. Pues bueno, doctor Pierre Fenot, pues creo que con esto podemos cerrar este bloque, sin antes, doctor Oscar, pues agradecer la presencia del doctor Pierre, agradecer que estés en este momento, sé que es muy tarde para ti después de una jornada larga. La verdad es que muy satisfechos con tu presencia y con tu conferencia. En verdad, agradecemos que estés hasta estas horas con nosotros. Doctor Oscar. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Pierre. Agradecemos su tiempo, su experiencia, que es muy importante. Y valoramos mucho pues su estancia, aunque ya es bastante tarde para usted. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Hola, buenas noches desde España, buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación a participar en estas interesantes y muy difundidas sesiones. Agradecerles de verdad la participación de España y del Grupo Español de Mielodisplásicos al que yo represento. Voy a centrarme en el manejo de la mielodisplasia de bajo riesgo en primera línea y algunas de las nuevas estrategias de tratamiento que vienen en un futuro próximo. Aquí pueden encontrar mis conflictos de interés y esta sería la descripción de los temas que vamos a tratar. Importancia de la primera línea, fundamentalmente dos agentes, eritropoyéticos en mielodisplasia sin deleción 5Q y lenalidomida en mielodisplasia con deleción 5Q. Y comentaremos brevemente tres nuevas drogas que van a tener probablemente un papel en un futuro tratamiento de la mielodisplasia de bajo riesgo. Tenemos que recordar, como ha dicho el doctor Fenot, que el tratamiento de los pacientes con mielodisplasia de bajo riesgo se trata fundamentalmente de corregir esas citopenias para intentar mejorar los resultados de supervivencia. La mayoría de nuestros enfermos con mielodisplasia de bajo riesgo presentan anemia y desarrollan dependencia transfusional durante la evolución de la enfermedad, que va a repercutir empeorando la calidad de vida, disminuyendo la supervivencia global y libre de evento y, por lo tanto, el impacto favorable del tratamiento evitando las transfusiones y mejorando la cifra de hemoglobina va a repercutir no solo en calidad de vida de nuestros pacientes, sino también en una mejora probablemente de la supervivencia. Y también importante, como notas iniciales, el identificar siempre bien a nuestros enfermos con mielodisplasia de bajo riesgo. Y en el GSMD ya saben que tenemos unas guías de tratamiento y diagnóstico de estos enfermos y la definición que hemos actualizado en 2020 acerca de los pacientes con bajo riesgo sería aquellos pacientes que tienen una supervivencia superior a 30 meses y, por tanto, serían todos aquellos que cumplen con los índices pronósticos bajos o muy bajos de los índices clásicos, IPSS, WPSS o IPSS-R,
y también aquellos pacientes que puntúan intermedio en estos índices pronósticos, pero que no tienen ninguna de estas características de factor adverso, como puede ser citogenética adversa, citopenias graves o presencia de mutaciones adversas o fibrosis medular. Y recordemos que esto puede acontecer tanto al diagnóstico de la enfermedad como durante su evolución. Es importante identificar bien al paciente de bajo riesgo porque la estrategia terapéutica es diferente. Vamos a comenzar repasando el tratamiento en primera línea con este caso clínico de un paciente diagnosticado en nuestro centro hace años, varón, 75 años de edad, que debuta con una anemia asintomática no dependiente de transfusión, con esta citopenia leve, 11 gramos de hemoglobina, una mielodisplasia, según la OMS de este año, con displasia multilínea y un cariotipo normal. Nuestra actitud en este enfermo en primera línea será el vigilar y ver. No debemos iniciar ningún tratamiento, pero debemos recordar que hay que hacer una vigilancia activa con recuentos frecuentes del hemograma para identificar esa caída de cifras que va a acontecer en la evolución de esta enfermedad y repetir los estudios de médula ósea por si aparece una evolución citogenética o un incremento de la enfermedad a partir de blastos. Nuestro enfermo, algún tiempo después, desarrolla una anemia asintomática que todavía no es dependiente de transfusión, con unos niveles de eritropoyetina endógena inferiores a 200. Estos son los recuentos que encontramos en ese momento y decidimos iniciar tratamiento precoz con agentes eritropoyéticos, dado que, como ha comentado el doctor Fenó, el papel de los agentes eritropoyéticos en el bajo riesgo tiene su principal interés, especialmente en los enfermos justo con anemias sintomáticas antes de la dependencia transfusional. Aquí puedes ver y observar los distintos estudios de los agentes eritropoyéticos en mielodisplasia de bajo riesgo, distintos metaanálisis con un montón de enfermos, muchas dosis diferentes de eritropoyetina y muestran todos la misma eficacia, alrededor del 60-70% de respuestas eritroides. Estos son los resultados del grupo español y del grupo italiano, los más recientes, y como ustedes pueden ver, cualquier eritropoyetina mejora la cifra de hemoglobina en estos enfermos con una mediana duración de la respuesta de alrededor de 2 años. Los pacientes que van a ser respondedores a eritropoyetina generalmente son aquellos que tienen un fenotipo de buen pronóstico, pero también sabemos que son aquellos que tienen dos características fundamentales: niveles de dependencia transfusional bajos, menos de 2 concentrados al mes, y o niveles endógenos de eritropoyetina bajos. Según el score publicado ya hace años por el grupo nórdico, podemos predecir la respuesta de hasta el 75% en aquellos enfermos que no tengan ninguno de estos factores desfavorables de respuesta. En concreto, en los últimos años se habla mucho, como ustedes saben, de las mutaciones somáticas y su impacto en la respuesta a los distintos tratamientos. El grupo francés, y nosotros estamos también en esa línea, ha demostrado en un estudio europeo colaborador que el impacto de las mutaciones probablemente esté más hablando de una complejidad de la enfermedad mayor y que probablemente aquellos enfermos con más número de mutaciones van a tener peor respuesta a estos agentes eritropoyéticos, aunque no se alcance la significación estadística, como ven en la diapositiva, probablemente por una mayor complejidad de la enfermedad estaríamos hablando de una situación más grave, no existiendo a día de hoy ninguna mutación que prediga o no respuesta a estos agentes. Y finalmente, cerrar el tema de los agentes eritropoyéticos comentando los dos estudios que en Europa han permitido la aprobación de la eritropoyetina en estos enfermos. A pesar de que llevábamos muchos años utilizándola, lo hacíamos siempre fuera de indicación debido a que no se podían utilizar en este contexto. Y los dos estudios, tanto del doctor Fenor como del doctor Platt-Becker, demuestran la eficacia, aunque en bastante términos menores, probablemente por modificaciones en el diseño y en las dosis, en estos enfermos de bajo riesgo, aparte de su seguridad. Por lo tanto, el resumen de los agentes eritropoyéticos en la primera línea de los pacientes con mielodisplasia de bajo riesgo sería iniciar siempre que aparezca una anemia sintomática, probablemente mejor un inicio precoz va a conseguir mejores respuestas, y establecer un inicio con dosis altas de eritropoyetina y descender acorde
frente a los resultados obtenidos de la cifra de hemoglobina. Las mayores respuestas, como saben, se obtendrán en aquellos enfermos que no requieran que no tengan una dependencia transfusional alta y tengan los menores niveles de eritropoyetina endógena. Esta sería lo que esperaríamos obtener con nuestro enfermo en eritropoyetina, una cifra de hemoglobina muy aceptable para tener una calidad de vida buena, sin efectos adversos, con una administración subcutánea semanal y debemos de conocer que no es un fármaco modificador de la enfermedad y, por lo tanto, con el paso del tiempo nuestro paciente va a recaer, empezar dependencia transfusional y, como ha comentado el doctor Fenor, sería recomendable la quelación siempre y cuando la enfermedad se encuentre todavía en bajo riesgo y buscar un tratamiento de segunda línea. ¿Qué pasa si nuestro enfermo, en vez de ser un cariotipo normal, como este ejemplo de la diapositiva, presentara la deleción 5Q? Lenalidomida sería el tratamiento de elección. Lenalidomida es el tratamiento de elección para los pacientes con deleción 5Q en base a todos estos estudios que pueden ver en la diapositiva, prospectivos y retrospectivos. Prospectivo randomizado demuestra que los pacientes que reciben lenalidomida en comparación con el placebo alcanzan casi un 70% de independencia transfusional en comparación con los pacientes que reciben placebo. Es un tratamiento muy eficaz en estos enfermos, muy rápido, una mediana de tiempo hasta la respuesta de solo 4 semanas, con una mediana de incremento de la cifra de hemoglobina de 5 gramos por decilitro. Esto claramente es muy importante para los enfermos a la hora de mejorar su calidad de vida, y para los doctores es muy importante porque se alcanzan respuestas citogenéticas hasta el 70% de los pacientes en este estudio prospectivo fase 2 y un 50% en el randomizado fase 3. Y esto significa que la lenalidomida en este contexto es un tratamiento modificador de la enfermedad y va a tener probablemente un impacto favorable en la supervivencia de estos pacientes. La mediana de incremento de duración de la respuesta no se alcanzó en estos estudios. ¿Qué predictores vamos a tener de respuesta? Pues existen muchos, pero fundamentalmente sabemos que la dosis necesaria es la de 10 miligramos al día, pero el mayor determinante de la respuesta va a ser el estado mutacional del gen P53, dado que cuando estos pacientes presentan mutaciones en este gen, a pesar de que se alcanza a lo mejor inicialmente una respuesta eritroide, no se observan respuestas citogenéticas, y esto es porque la lenalidomida en su mecanismo de actuación utiliza P53 para obtener respuestas en estos enfermos, y al presentar esta mutación no existen ese tipo de respuesta. Son enfermos en los que el riesgo probablemente sea mayor, como se ven en estas diapositivas. La transformación a LMA es mucho más frecuente en estos pacientes con mutaciones de P53 y, por tanto, y a día de hoy, resulta obligatorio su testado antes de iniciar el tratamiento con lenalidomida. Por lo tanto, en aquellos pacientes donde no sea posible utilización o tras fallo de agentes eritropoyéticos, utilizaríamos lenalidomida en el contexto de la mielodisplasia de 5Q con pacientes en dependencia transfusional y especialmente, como decíamos, en pacientes que sean no mutados para el gen P53. Con respecto a la lenalidomida, obtendríamos esta respuesta tan favorable. Una hemoglobina de 16 gramos en el enfermo, mielosupresión al principio del tratamiento, no hay que tener peligro de esta mielosupresión por esa aplasia al ser modificador de la enfermedad y destruir todo el clon 5Q-. Hay que hacer un soporte adecuado del enfermo para que estas citopenias no eviten que siga recibiendo el tratamiento y se beneficie a largo plazo de esa administración. Es un tratamiento oral que va claramente a mejorar los resultados. Y en este sentido les quiero contar un estudio que estamos llevando a cabo en España en colaboración con el grupo francés y el grupo alemán de utilización precoz de lenalidomida, cuyos resultados de este estudio clínico fase 3 han sido presentados este año en AS. Y lo que pretendemos hacer en este estudio es, sabiendo que los enfermos con deleción 5Q y mielodisplasia de bajo riesgo, que son anémicos pero que no están en dependencia transfusional al diagnóstico, tienen un tiempo hasta la dependencia transfusional de alrededor
de 1,7 años y sabiendo los resultados tan beneficiosos de lenalidomida en este contexto, en términos de independencia transfusional y respuestas citogenéticas, sabiendo que es una diana para el 5Q, la lenalidomida, nos hemos planteado si la utilización precoz de lenalidomida a dosis más bajas, de 5 miligramos al día, podría tener algún impacto en el desarrollo de la dependencia transfusional y también en la supervivencia. Y para ello diseñamos hace unos años el ensayo clínico SINTRA-REP, que es un ensayo clínico fase 3, doble ciego, randomizado frente a placebo en pacientes con mielodisplasia de bajo riesgo, anemia pero no dependencia transfusional y la presencia de deleción 5Q. Los pacientes se randomizaban a recibir dosis bajas de lenalidomida, 5 miligramos, frente a placebo durante 2 años de tratamiento y 2 más de seguimiento. Y el objetivo principal de este estudio era determinar la eficacia, es decir, evitar la dependencia transfusional de estos pacientes y analizar un montón también de objetivos secundarios como la calidad de la respuesta, la seguridad y las respuestas citogenéticas. Bueno, pues los resultados que hemos presentado después de que ya todos los enfermos completaron la fase de tratamiento en ASH del 2020 han sido basados en esta población de 60 pacientes, que pueden ver ustedes las características aquí en la diapositiva, mediana de hemoglobina de 9,8 gramos decilitro, y lo que observamos es que las dosis bajas de lenalidomida en estos enfermos retrasan y disminuyen la dependencia transfusional en estos pacientes. Y fíjense que lenalidomida disminuye hasta en un 60% el riesgo de dependencia transfusional en estos enfermos de forma estadísticamente significativa en comparación con los que reciben placebo. Las respuestas también son muy apasionantes en este grupo de pacientes. Fíjense cómo hasta el 72% de los pacientes alcanzan respuesta eritroide y, lo que es más importante, casi el 80% de los pacientes alcanzan respuestas citogenéticas. Importantísimo para mejorar probablemente el impacto en supervivencia. La toxicidad del régimen es bastante aceptable. Cuando hablamos de toxicidad no hematológica, como ven, casi todas las toxicidades descritas están en grados 1 o 2, son generalmente controladas, y las toxicidades hematológicas, a pesar de ser obviamente más frecuentes en la rama de lenalidomida, no producen complicaciones clínicamente relevantes y, por lo tanto, es de utilidad en estos enfermos. Estas serían las conclusiones de nuestro estudio y estamos pendientes de cerrar con un seguimiento mayor a largo plazo el posible beneficio de la utilización precoz de dosis bajas de lenalidomida en este contexto. Pasamos a comentar brevemente otros 3 fármacos, también en ensayo clínico, que están todavía en fase de desarrollo. El primero sería imetelstat. Imetelstat es un inhibidor de la telomerasa que va a evitar que esta enzima se una al telómero y evite la degradación y el mantenimiento de los telómeros. Es una medicina que se está utilizando en fases clínicas precoces, y los resultados que vamos a comentar son de los resultados del fase 2 en un número pequeño de pacientes, 38, pero bastante interesantes. En estos enfermos de bajo riesgo, refractarios resistentes a EPO, dependientes de transfusión y que no habían recibido lenalidomida o hipometilantes, que no tenían 5Q y que pueden o no tener sideroblastos en anillo. Es un grupo muy similar al de luspatercept, pero que incluye también pacientes sin sideroblastos en anillo. Se ha utilizado imetelstat con esta dosis de 7,5 miligramos kilo intravenosa. Lo que se observa en estos enfermos es una independencia transfusional de cerca del 40%, con una duración de esa independencia transfusional muy importante, de 88 semanas, y con también un posible efecto sobre el clon tumoral, como se demuestra en esta diapositiva. Aquellos pacientes en los que se observaba una modificación de la frecuencia alélica de alguna de las mutaciones conocidas, o se observaba que esos enfermos podían tener respuestas mucho más prolongadas. Por lo tanto, podría tener efecto como modificador de la enfermedad. Es un fármaco que produce más citopenias que otros en este contexto, pero que la información es que suelen ser reversibles, casi el 90% de las citopenias son reversibles y no tienen consecuencias clínicas relevantes en estos enfermos. Por lo tanto, un fase 2 interesante que está actualmente en investigación en fase 3 y en reclutamiento, y que podría ser modificador de la enfermedad.
Otra de las drogas a comentar sería el CC486, que como saben ha completado ya el estudio fase 3 y está en vías de publicación. Es un agente oral, azacitidina oral, con diferente perfil de farmacocinética y farmacodinamia. Y en el estudio de fase 3 lo que se incluyó fueron pacientes con mielodisplasia de bajo riesgo que tenían dependencia transfusional de concentrados de Matías y además trombocitopenia. Por lo tanto, estamos hablando de unos enfermos probablemente de mayor riesgo que los que estamos pensando habitualmente en pacientes con mielodisplasia de bajo riesgo. Los pacientes serán autorizados a recibir la azacitidina oral frente al placebo y mantenían el tratamiento si a los 6 ciclos se mantenía algún tipo de respuesta. La eficacia del tratamiento se confirmó, un 30% de independencia transfusional de concentrados de hematíes frente a solo un 11% en placebo, con una mediana de duración de la respuesta de alrededor de 11 meses. Los pacientes también observábamos cómo había un beneficio en la cifra de plaquetas. Pero lo que sí que se observó es que había una toxicidad muy importante, hematológica, que iba a comprometer los resultados del estudio y esto se demostraba en estas curvas de supervivencia donde pueden ver que los primeros meses después del tratamiento existía un incremento en la mortalidad precoz de los pacientes que recibían azacitidina oral. Probablemente fueran enfermos de mayor riesgo y este tratamiento, ese control de citopenias no ha sido el adecuado y probablemente haya habido un exceso de mortalidad en estos enfermos. Por lo tanto, tratamiento posible, pero con cuidado y control muy cercano de esas citopenias. Y el último de los fármacos que está en desarrollo todavía en fase 3 es el roxadustat, es un inhibidor oral del factor inducible por hipoxia, de una enzima que va a inhibir la degradación de ese factor y va a ser capaz de mejorar la eritropoyetina. Es un factor que actúa diferente a la eritropoyetina, promueve la eritropoyesis, incrementa los receptores de eritropoyetina y su disponibilidad y ha sido utilizado o está en desarrollo en este fase 3 en pacientes con mielodisplasia, muy poca dependencia transfusional y muy bajos niveles de eritropoyetina endógena. El estudio tiene 2 partes y de momento se está ya en reclutamiento en el fase 3, pero los resultados que conocemos son las de la fase abierta y en esa fase abierta, tratando 24 enfermos, hay unas respuestas del 38%, por lo tanto interesantes, que parece duraderas y sin efectos adversos graves. Por lo tanto, nueva molécula que puede ser también prometedora en el tratamiento de estos enfermos. Terminamos con unos comentarios acerca del futuro. Como ha comentado ya el doctor Feló, en primera línea ahora hay un estudio comparando luspatercept frente a EPO, pero probablemente sea mucho más interesante hacer la sinergia de las 2 moléculas. Y en segunda línea probablemente los beneficios de la poca toxicidad del luspatercept podrían hacer que existieran en un futuro combinaciones seguras y mucho más eficaces en nuestros enfermos. Recordar que como comentarios finales, en los pacientes que no requieren tratamiento hay que mantener una vigilancia activa. Eritropoyetina sigue siendo el tratamiento de primera línea en la anemia asintomática de la mielodisplasia de bajo riesgo, especialmente en aquellos enfermos con altas probabilidades de respuesta, y lenalidomida es el tratamiento de elección a día de hoy en pacientes en dependencia transfusional y posiblemente con anemia asintomática. Los hipometilantes hay que utilizarlos con cautela en la mielodisplasia de bajo riesgo y recordar que siempre que sea posible intentar derivar a un paciente a un ensayo clínico porque estas nuevas moléculas van a poder responder a lo mejor un 30%, pero el paciente se beneficiará. Termino con el logotipo y la página web del GSMD. Estamos aquí también para colaborar y ayudar en todo lo que podamos y ofrecerles las guías españolas que acabamos de publicar en 2020 por si les son de utilidad. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a la doctora María. Creo que nos hizo tener una visión integral del estado de arte que guarda actualmente, no solamente el tratamiento, sino el estado de arte que guardan las investigaciones que hay en los ensayos clínicos para a futuro de los nuevos fármacos que están en estudio y que seguramente
en algún momento estarán disponibles. Y bueno, igualmente como lo hicimos hace un momento, pues agradecer a todas las personas que están ya enlazadas con nosotros, de Perú, de Bolivia, de Cuba, Ecuador, de Paraguay, de Colombia, de Argentina, Venezuela, El Salvador, Panamá, Uruguay, de Italia una persona, de España, de Costa Rica. Pues igualmente agradecerles a todos y cada uno pues que estén dando el tiempo para hacerlo. Y bueno, algo que yo quisiera enfatizar a la doctora María es una pregunta que le hicieron hace un momento al doctor Pierre y que bueno, él dijo que efectivamente, como ya lo comentó la doctora, en relación a la eritropoyetina, si hay alguna eritropoyetina en el cual algún ensayo se recomiende más o alguna dosis, ¿cuál sería el punto de vista de lo que se hace en España o lo que se debería de hacer en general, doctora María? Nosotros lo que sí que recomendamos, más que decantarnos por una eritropoyetina u otra, porque parece que todas pueden ser igual de eficaces, es comenzar con dosis altas, alrededor de 300 microgramos a la semana de darbepoetina o entre 60 y 80.000 unidades de EPO alfa o beta, y desde ahí ir disminuyendo la dosis si vemos que se objetiva la respuesta, porque el empezar con dosis más bajas probablemente pueda a veces hacer que no se incremente la dosis hasta las dosis necesarias y podamos perder esa posible respuesta que podría tener el paciente. La eritropoyetina se utiliza en este contexto como fármaco antiapoptótico y para llegar a esa formulación antiapoptótica requerimos de una dosis más alta que no la convencional. Estos enfermos suelen tener dosis altas de eritropoyetina, es decir, que el mecanismo de estos fármacos es diferente y por eso se requieren esas dosis altas. Ok, bueno, creo que esto de alguna manera enfatiza ya lo que había la duda y se volvió a preguntar en relación a la eritropoyetina y la dosis, en cuanto a la dosificación. La otra pregunta, igualmente muy relacionado a lo que se había comentado con el doctor Pierre Fenot, si yo a mi paciente lo tengo con talidomida, danazol, puede ser que lo pueda tener a lo mejor con algún agonista de TPO, pero resulta que no tengo más acceso en ese momento y el paciente empieza cada vez con mayor requerimientos transfusionales. ¿Valdría la pena en ese caso de los pacientes ponderar y si es más disponible, mayor disponibilidad para trasplantar? ¿Cabría la posibilidad en esos pacientes? Más que a veces uno diría, bueno, el acceso a medicamentos o trasplante. Perdón, ¿cabría más esa posibilidad, doctora? Claro, nosotros lo que tenemos que saber, yo creo, en la mielodisplasia es que cuando un enfermo se empieza a transfundir mucho, es muy difícil que vaya a responder a ningún tratamiento o que si responde, esa respuesta vaya a ser duradera. Es decir, que la posibilidad del ensayo clínico ser aumentar la morbimortalidad de los enfermos. Entonces, muchas veces la dificultad es en identificar el momento del trasplante para evitar hacerlo muy tarde, cuando el enfermo ya tenga complicaciones derivadas de la sobrecarga férrica y no podamos proceder al trasplante, ni tampoco muy pronto, donde a lo mejor podamos correr un riesgo con su mortalidad. Nosotros solemos monitorizar anualmente en estos enfermos la resonancia cardíaca con marcadores de daño cardíaco y en cuanto el cardiólogo nos empieza a decir que hay ya depósito en el miocardio de hierro y que ya la función cardíaca se puede comenzar a afectar, es el momento donde decidimos indicar el trasplante, porque a veces, como decía el doctor Fenot, una vez que se inicia esa situación de daño cardíaco y miocárdico es ya muy difícil de revertir y no se puede luego ya llevar al trasplante al paciente. Y la quelación en muchos enfermos es muy eficaz, por lo tanto, con soporte transfusional y quelante puede estar el paciente vivo y con una relativa calidad de vida muchos años. Bueno, y ya para concluir, en un mundo real lo hay, o ideal, con el caso de España y bueno, por supuesto el caso que lo
mencionó el doctor Pierre Fenot. ¿Cuál es la línea de tratamiento que tendríamos? Lenalidomida no responde. ¿Qué seguiría para el caso de la lenalidomida? El paciente no responde a la lenalidomida. En esa línea que tú nos mostraste, efectivamente, los estudios base, ¿cuál sería la siguiente opción si hubiera la disponibilidad de esos nuevos fármacos? Claro, nosotros lenalidomida especialmente lo utilizaríamos en pacientes sin deleción 5Q que tuvieran unos niveles endógenos de eritropoyetina por debajo de 200, porque realmente es donde probablemente sea el fármaco más eficaz. Las respuestas aumentarían hasta el 40%. Una vez que fracasa a lenalidomida y está en dependencia transfusional, nosotros en España, fuera de ensayo clínico, solo podríamos utilizar azacitidina y probablemente estaría indicado el esquema de azacitidina a dosis bajas, en concreto los esquemas de 5 días, para intentar esa mejoría en la reducción de las transfusiones, entendiendo que ya es un enfermo que ha fracasado a eritropoyetina, que ha fracasado a lenalidomida y que probablemente ya sea de mayor riesgo que el que le acontece. Todo esto fuera de ensayo clínico y sabiendo que la duración de la respuesta al hipometilante probablemente sea corta. Bien, y bueno, por último, hablamos de la posibilidad de tener los mejores fármacos. ¿Tú qué pensarías en un mielodisplásico que está debutando? Empieza con requerimientos nacionales, talidomida, danazol, que a veces lo que se tiene se puede en un trombopoyético. ¿Tú le ves algún lugar? Porque es una práctica que he visto y he escuchado que algunos hematólogos hacen. El uso de hematínicos, ácido fólico, piridoxina, complejo B, ¿tiene alguna utilidad real? No lo he escuchado bien, disculpe. Perdón, yo creo que fue la señal. Que el uso de, pues le llamamos hematínicos en general, ácido fólico, piridoxina, complejo B, ¿realmente tendría alguna utilidad en estos pacientes? ¿Vale la pena hacerlo de primera intención o simplemente no es necesario que lo estemos sobredosificando en estos pacientes? Yo creo que finalmente si el paciente es un mielodisplásico no tendría mucho sentido su utilización. Nosotros inicialmente no recomendaríamos dentro del grupo español esa apreciación. Pero bueno, sí que se puede utilizar en combinación con algún fármaco que estimule mucho la eritropoyesis para evitar que no haya una respuesta por pérdida de ácido fólico u otras carenciales que puedan acontecer por el aumento de la eritropoyesis. Pues bueno, pues muchas gracias, doctora María Díez. La verdad, excelente exposición. Le agradecemos, en verdad, el tiempo, la forma en cómo platica. Creo que a todos nos quedó muy claro. Doctor Oscar. Muchas gracias, doctora María Díez Campelo. Excelente charla. Creo que hemos aprendido mucho. Agradezco infinitamente su tiempo y que haya compartido con nosotros su experiencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Esperemos podamos colaborar. Buenas noches. Buenas noches. Claro. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Hola a todos, buenas tardes. Yo soy Andrés Gómez de Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León, y vengo a platicarles sobre mielodisplasia bajo riesgo en México. Me dejaron la difícil tarea de seguir estas dos presentaciones magistrales, dos expertos internacionales en el tema, y pues vamos a platicarles un poquito de lo que sabemos aquí en México y en Latinoamérica. Yo les voy a hablar, esta es mi declaración de conflictos de interés que pueden ver ahí en la diapositiva, y les voy a hablar sobre algunos retos en el diagnóstico, qué se ha escrito sobre SMD en México, y pues algunos retos a los que nos enfrentamos en el tratamiento, seguido de algunas conclusiones y algo de propaganda. Entonces, pues primero que nada no sabemos en realidad cuál es la situación de nuestro país y en general de Latinoamérica. Sabemos en otras enfermedades como en las leucemias agudas que la mielodisplasia, las leucemias agudas ocurren a una edad menor simplemente por
la pirámide de población. Es posible que la mediana edad de las personas con mielodisplasia sea menor en ese sentido, aunque es una enfermedad que se origina por el envejecimiento, entre otros factores de riesgo ya bien conocidos por ustedes. Por otro lado, no es raro que personas que tienen citopenias, pues en realidad no se les haga una indagatoria diagnóstica completa, ya sea por costos o por acceso o simplemente por una toma de decisiones compartida en la que pues estas citopenias las vigilamos y si no son graves no se hace mayor seguimiento y por lo tanto, pues no nada más en México, pero probablemente más acá, hay una población grande de personas que no están diagnosticadas con los criterios de la OMS. Por otro lado, estas herramientas que tenemos para el diagnóstico, como la citometría de flujo, pues no están al alcance de todas las personas, aunque en México tenemos bastante buena citometría de flujo. En general, sufrimos más por falta de hematopatólogos, que si bien es más importante a lo mejor en la neoplasia linfoides, en linfomas sobre todo, en mielodisplasia también puede tomar relevancia. Y donde yo diría que es el mayor problema es en el análisis molecular de estas enfermedades. A veces donde los cariotipos no están, entre comillas, bien estandarizados, tienen que enviar fuera. Y no se diga de la secuenciación masiva, que hay menos de 10 máquinas en el país. Y aunque estamos trabajando en ello, ya tenemos una en el universitario y esperamos algún día poderles ofrecer algún panel molecular a un precio accesible para la mayoría de la población. Sin embargo, en general, uno puede, en México, pues llevar a cabo un diagnóstico preciso, ya que estos estudios hoy por hoy no son considerados estándar precisamente, tal vez con la excepción de la mutación de sideroblastos en anillos, ya ampliamente discutida. En general debemos de hacer esta escala ya conocida de todos ustedes, para la que solamente se necesita un cariotipo, una espiral de médula ósea, ¿verdad? Y una citometría, y eso sí lo podemos hacer sin problema. Y ahí clasificar a las personas con mielodisplasia. En general, todos ustedes ya, esto ya se discutió ampliamente. Estos son los medicamentos que se utilizan para tratar la mielodisplasia de bajo riesgo hoy por hoy. Los factores de crecimiento, la lenalidomida, luspatercept, acecitidina, aprobado recientemente por la FDA la versión oral de Citabine, que pueden ver ahí en la diapositiva. El trasplante para todos, también una opción. Y otros medicamentos menos utilizados para ese medio hipoplásico, ATG, ciclosporina y danazol. Sin embargo, en el escenario de la medicina pública, al menos en donde yo trabajo, no tenemos acceso a esto. Solamente tenemos eritropoyetina a dosis inferiores a las reportadas en los estudios de fase 3. Filgrastim, pues es muy económico. Trasplante, afortunadamente también. Y como sabemos, y les voy a mostrar más adelante, el famoso danazol es algo que utilizamos con relativa frecuencia. Y bueno, si vamos a hablar de investigación en mielodisplasia, debemos de mencionar estos tres investigadores: el doctor Héctor Mayani, del Centro Médico Nacional, el doctor Javier López Karpovich, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, y el doctor Guillermo Ruiz Argüelles, quienes han trabajado mucho en investigación básica y translacional, particularmente en citometría de flujo. El doctor Javier López, que ha trabajado también en ciclosporina y ese medio hipoplásico, el doctor Guillermo Ruiz en el área de trasplante. Aunque para propósitos de esta plática me voy a centrar en los estudios clínicos que se han publicado con mayor relevancia para la práctica clínica. Y por ahí empezamos hablando de los andrógenos, que México tiene una historia especial con estos andrógenos, y yo les voy a presumir este artículo por autores mexicanos escrito en el blog por el padre de la hematología mexicana, el doctor Luis Sánchez Medal, y el segundo autor, fíjense, es mi abuelo, que pueden ver ahí en la fotografía, el doctor Álvaro Gómez Leal, padre del doctor David Gómez. Y aquí describían el uso de anabólicos, oximetolona, en personas con diagnóstico de anemia plástica. Sin embargo, por ahí había algunos pacientes con médulas hipercelulares que tenían probablemente a lo mejor una versión de mielodisplasia, que tendríamos que, hoy en día tal vez tendrían ese diagnóstico. Entonces, desde ahí ya México es líder en el uso de estos medicamentos.
y todavía lo sigue siendo y se los voy a mostrar más adelante. De los primeros estudios aleatorizados también, fíjense, se realizó aquí en México, danazol contra placebo, por ahí del 89, y está publicado, aunque esta revista ya desapareció. Por eso cometo el faux pas de poner la foto de PubMed, porque no pude encontrar este trabajo. Si lo pudieran rescatar ahí, la AME sería maravilloso que lo pudiéramos tener todos. Y bueno, los mecanismos del danazol en realidad nadie sabe cómo funciona. Estas son las hipótesis: disminución de los receptores FC, gamma, supresión de interleucinas inflamatorias y más recientemente la elongación de los telómeros en el escenario de la falla medular y de la anemia plástica. En el universitario hemos utilizado este medicamento como sustituto de otros que ustedes ya conocen. Hemos utilizado el danazol en primera línea ya desde hace muchos años y en general tenemos una muy buena experiencia, respuestas globales un poquito superiores a las documentadas, probablemente con algún sesgo de selección, ya que es un estudio retrospectivo, pero logramos unos buenos números de independencia transfusional. Es una medicina que se tolera bien y en general este es de los pocos trabajos que están publicados al respecto en los últimos años, liderado por la doctora Perla Colunga, mi colega y investigadora joven de ahí del Centro de Hematología, también trasplantóloga. Y bueno, esto lo pueden encontrar por ahí publicado. Y por otro lado, recientemente, fíjense, se salió esta revisión sistemática de andrógenos en mielodisplasia. Son la mayoría estudios ya muy viejos, y este es de nosotros, que es de los más recientes y no es que más. Y aquí el doctor Alejandro García Horton, quien es mexicano también, aunque lo escribió siendo parte del Hospital Princess Margaret en Canadá, incluyó pacientes, estudios que tenían más de 15 pacientes, entonces hay muy poquitos ensayos aleatorizados, solo 2. Y en general, el doctor Alejandro García concluyó que el danazol en ausencia de otras alternativas es una opción aceptable, y como lo mencionó el doctor Fenó hace unos momentos, es notable su capacidad para incrementar el control plaquetario, y pueden ver aquí los estudios que han involucrado el uso de andrógenos para tratar la mielodisplasia. ¿Sí? Y esta es la otra historia interesante que hay en la mielodisplasia en México: el uso de drogas reposicionadas, es decir, medicamentos que se utilizan para una indicación que no es exactamente para la que se diseñaron. Es decir, aquí en particular hablamos de la capacidad de hipometilación de la hidralazina y la de desinhibición de la desacetilasa de histonas del valproato, del ácido valproico. Y este es un trabajo que se ha llevado a cabo entre el INCAN y la Universidad Autónoma, la UNAM, en México, en la Ciudad de México. Este medicamento Transcript es la combinación de ambos, valproato y hidralazina, de liberación prolongada. Y aquí se ha estudiado en un ensayo pequeño de 12 pacientes y en un estudio de uso compasivo en 14 pacientes. Y en general también observaron respuestas prometedoras como un sustituto tropicalizado de azacitidina y de vorinostat, que serían sus contrapartes, digamos, fifís, como diría nuestro presidente. Entonces, esta es una versión reposicionada de 2 medicamentos que no se han comparado con el estándar, pero que sería un estudio por hacer, ¿verdad? Sería interesante. Y ahí pueden ver la supervivencia, particularmente pues similar al observado normalmente en pacientes de riesgo intermedio. Sin embargo, este medicamento, pues como tuvo su desarrollo y tienen que, como se dice habitualmente, recuperar esa inversión, tiene un precio pues mucho más alto al de las 2 medicinas juntas, aunque muchas veces inferior a la combinación de vorinostat y azacitidina, nada que ver, ¿verdad? Pero como quiera es bastante costoso. Y esa es la razón por la que la verdad nosotros no lo utilizamos en la universidad. Es difícil, nuestros pacientes tienen habitualmente un nivel socioeconómico que no puede costear este medicamento. Y por otra parte, el danazol es un poco más amigable, aunque ha aumentado de precio, antes era más económico y es difícil de conseguir, aunque eso ha cambiado recientemente en mi experiencia. En general,
nos enfrentamos a otros problemas en México para el tratamiento, considerando que los estimulantes de la eritropoiesis, pues en realidad no sabemos si mejoran la supervivencia de los pacientes, ya que pues al final del día la sangre se puede transfundir. Probablemente mejoren la calidad de vida en los pacientes que respondan para que no tengan que estarse transfundiendo tanto. No son perfectos, como ya lo sabemos. En todos los lugares no hay niveles de eritropoyetina. Nosotros sí tenemos, pero y los utilizamos, aunque es probable que no estén disponibles ampliamente. Y este es un hecho que yo he observado en mi práctica personal, que no es raro que se utilicen dosis menores a las recomendadas internacionalmente, que son las que pueden ver en la diapositiva. Sí, eso sería para una persona de 70 kilos, más de una ampolleta de 4,000 unidades de eritropoyetina al día. ¿Eso qué significa? Que si queremos llegar a una dosis inferior o al límite inferior de la dosis recomendada, tendríamos que, para una persona de este peso, tendríamos que dar una ampolleta al día, es decir, 7 piquetes, ¿sí? Entonces esto no es algo que yo observe con frecuencia que se recomiende. Los análogos nuevos son mucho más atractivos porque uno los puede utilizar cada 2 semanas, cada 3 semanas, y esto indudablemente mejora la calidad de vida de los pacientes en comparación con la eritropoyetina tradicional. Sin embargo, pues también son de altísimo costo y por eso casi ninguno de nuestros pacientes en la universidad los utiliza. En privado, sí los utilizamos por estos beneficios. Y en general la eritropoyetina, así como el filgrastim, tiene una historia interesante en nuestro país. Y eso es porque antes de que se conociera el concepto de los biosimilares o en México los biocomparables, estos medicamentos ya estaban a la venta y salieron a la venta antes de la legislación federal que establece la regulación del uso de estos fármacos. Eso quiere decir que hay varias marcas por ahí que no tienen estudios comparativos, con la excepción de uno de ellos, el amarillo que ven ahí, que sí los tiene, pero muchos no los tienen. Entonces es un área de estudio interesante. Yo en particular he investigado el uso de filgrastim en donantes de médula ósea, concluyendo que en general les va muy bien. Y pues esas son buenas noticias porque el costo es muy diferente al de patente. En general, inclusive al de otros biocomparables de casas farmacéuticas grandes. Entonces, esta es una oportunidad de estudio para quien le interese el tema. Y bueno, pasando al tema de la transfusión de sangre, al área de la sobrecarga de hierro, en general en nuestro país, donde no hay tantas talasemias ni tantas hemopatías benignas o hemoglobinopatías, las personas con mielodisplasia son quienes tienen más sobrecarga de hierro, al menos en nuestro centro. Entonces, pues este es un problema importante. Sin embargo, la pregunta es si vale la pena hacer algo al respecto. Y ya les hablaron sobre el estudio Telesto en las dos presentaciones. Sin embargo, debo de mencionar que este desenlace primario, que fue, como ya lo mencionó el doctor Fenó, un compuesto de varios resultados, pues es un poquito dudoso en realidad la utilidad del Deferacirox. En general, los desenlaces que tienen estudios de laboratorio que no sienten el paciente, que el paciente no sabe si está bien o está mal, pues son menos útiles. Este estudio, pues digamos que desafortunadamente no pudo reclutar a todos sus pacientes porque fue aprobado el medicamento a pesar de que no hay un beneficio demostrado en calidad de vida ni en supervivencia global. Sin embargo, su utilidad yo la pondría en personas que pensamos trasplantar por las razones que ya nos mencionaron los dos ponentes antes que ya presentaron, con el objetivo de potencialmente mejorar los desenlaces de trasplante. Sin embargo, esto no se ha estudiado de manera prospectiva. Y bueno, el Exjade es una medicina muy costosa, igual que todo lo demás. Otro problema también al que nos enfrentamos no es solo el de los medicamentos, sino el de los hemocomponentes. Y eso lo sabemos porque México es el país prototipo de la donación familiar. Tenemos poca donación altruista y ese es un problema con el que los hematólogos lidiamos frecuentemente. Y eso a veces yo les digo a mis colegas porque inclusive ni siquiera los hematólogos vamos a donar sangre. Entonces ahí es donde empieza el problema, ¿verdad? Y tenemos en algunos lugares acceso limitado a paquetes globulares
y por supuesto aféresis plaquetarias. Realizar transfusiones ambulatorias es un problema, aunque es lo ideal para los pacientes. Muchos pacientes tienen que pasar horas en los hospitales, en urgencias, exponiéndose. Ahora con el COVID no se diga. Estos problemas son importantes. Los tamizajes que son requeridos por la norma son en general inferiores a lo que ya se considera ideal en el mundo rico. Y otro problema es la sensibilización contra los antígenos HLA, sobre todo en pacientes que pudieran ser candidatos a trasplante, y eso es un grave problema en un lugar donde la donación familiar es el estándar, entre comillas. Eso quiere decir que muchos de nuestros pacientes ya recibieron sangre de sus familiares, de sus hijos, quienes el día de mañana pueden donar. La sobretransfusión, pues no creo que sea un problema, al menos en mi centro, pero sí lo puede ser en otros. Y por ahí les puedo recomendar esta revisión del libro educacional de la ASH de este año, que es muy bueno. Entonces, resumiendo, estos medicamentos pues están fuera del alcance. No voy a entrar en lo que ya se presentó, pero en general la lenalidomida pues es muy costosa, difícil de accesar. En privado sí lo utilizamos, particularmente en estos pacientes. Talidomida no la utilizo rutinariamente, aunque es una opción, como ya lo hemos comentado. Y el Trombopac sí lo hemos utilizado, particularmente en pacientes de riesgo bajo, aunque, y ahora que está disponible como uso fuera de la etiqueta, pues es algo que sí hemos utilizado con la intención de evitar sangrados, transfusiones de plaquetas y visitas a los hospitales, aunque en realidad pues tenemos dudas de si es lo correcto o no. La sacitidina no la utilizamos de rutina, al menos en pacientes de riesgo bajo, y seguimos utilizando el danazol para estos pacientes. Todavía lo utilizamos, inclusive otros análogos de los andrógenos que hay por ahí en el mercado. La globulina, antitimocito y ciclosporina pues están limitados a las personas que tienen SM hipoplásico, aunque habitualmente preferimos el trasplante para estos pacientes. Y hablando de eso, pues no hay que olvidarlo, que sí lo tenemos esto en nuestro país. ¿En quién se recomienda? Pues ya lo mencionó también el doctor Fenó, la doctora Díez también, pacientes de bajo riesgo que tienen estos hallazgos moleculares, en pacientes que han fallado a los tratamientos previos. Este es un estudio de trasplantes de bajo riesgo que también nos mostró el doctor Fenó, donde dice que les va bastante bien y que pues es una alternativa viable, ¿verdad? Hay que elegir al paciente, ese es el secreto, que no es tan sencillo, pero en general no debemos de rechazar esta opción. Y aunque se dice que la minoría de los pacientes tienen un donante idéntico, pues esto en realidad ya no es un problema. Y eso les quiero insistir en que en general en nuestro país y en muchos otros países de Latinoamérica, el uso de donantes no relacionados, cuando hay un donante haploidéntico, pues no tiene mucho caso. Nosotros ni siquiera hacemos búsquedas cuando hay un donante haploidéntico aceptable, y eso es porque, pues digamos que nos ahorra muchos problemas, costos, logística, estar esperando, en fin, problemas de importación ahora con la COFEPRIS, y ha sido en general, pues a retrospecto, una decisión correcta, y en el universitario hemos replicado esos desenlaces donde en general nuestros pacientes que reciben un trasplante idéntico tienen desenlaces muy similares. En general, este estudio del CIBMTR pues replica lo que ya hemos mencionado, aunque debemos mencionar que los haplos reciben ciclo post y no tanto así los no relacionados. Entonces, hay algunos confusores por ahí, todavía no queda exactamente claro, pero por lo menos sí se considera algo aceptable. En fin, sabemos que los trasplantes cuando recibes ciclo post tienes menos injerto crónico y por lo tanto mejores desenlaces, y sin embargo, a la inversa, enfrentándose a una mayor mortalidad por recaída. Y con ello, pues los desenlaces son iguales. En Latinoamérica hay grupos cooperativos, está este grupo de GLAM, que en el primer logo no está México, pero aquí abajo en la imagen sí está. Y aquí en esta publicación pueden ver los objetivos del grupo, que en general quieren investigar sobre mielodisplasia. Tienen esta publicación de citometría de flujo y una encuesta, fíjense, sobre los patrones de tratamiento.
en donde lo que uno puede tomar de ese póster que se llevó a la EJA, pues es que en algunos países sí se utilizan mucho los quelantes, en otros no tanto. En general, en estos 4 países que pueden ver ahí en la diapositiva, sí se utiliza la acetidina en general, aunque no específicamente en los pacientes de riesgo bajo. Y en algunos países, pues la lenalidomida no se utiliza tanto. Entonces, pues en general hay mucha heterogeneidad dependiendo de probablemente las características de los servicios de salud de cada país. Para concluir, tenemos algunas limitaciones en el diagnóstico en las que tenemos que trabajar. Hay varias contribuciones valiosas hechas por investigadores mexicanos y esperamos que eso continúe. Sabemos que el acceso al tratamiento estándar dictado por los países de altos ingresos o los investigadores en esos países, pues no es una realidad, ¿verdad? En nuestro mundo. Todo esto, pues ya lo conocen ustedes muy bien. El costo-beneficio de muchos medicamentos son dudosos también. Sabemos que ninguno de estos fármacos es maravilloso para tratar la mielodisplasia. Debemos de mejorar el acceso a hemocomponentes y con ello mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. En eso sí podemos seguir trabajando. Y en casos seleccionados, el trasplante sigue siendo una opción curativa que no debemos de olvidar en nuestro país. Un comercial, hoy se publicó este trabajo en la misma vena de la investigación local, donde hablo sobre los trabajos que se llevaron a la ASH en este año y cuántos vienen de países de medianos y bajos ingresos. Y en general, en esta reunión internacional, que es la más grande del mundo, pues la minoría de las publicaciones aceptadas ahí, de las presentaciones, vienen de un país como el nuestro. Es una proporción muy pequeña para la región del planeta en donde viven más del 80% de los seres humanos. Entonces los invito a que lo revisen y es para ponerse a pensar sobre que uno tiene que ponerse a trabajar. Con esto quiero terminar y agradecerles a todos y en particular a mi familia, que gracias a ellos estoy aquí, a todo el equipo del universitario. Y por último, a don Ramiro, que es uno de los primeros pacientes en los que participé en su equipo de trasplante, que es precisamente un hombre con mielodisplasia, quien tuvo mielodisplasia de alto riesgo y él se curó de una promielo y después desarrolló mielodisplasia asociada a tratamiento, aunque de bajo riesgo, se transfundió innumerables paquetes globulares y con aféresis de plaquetas en el paso. Hasta que vino con nosotros por ahí del 2018, le hicimos un haploidéntico con su hijo. Yo pensé que no lo iba a lograr, pero aprendí del doctor David que uno siempre tiene que ser optimista. Y pues al final tenía razón. Y aquí tenemos el mismo look, fíjense, que utilizaba yo esa barba para que los pacientes no me tuvieran miedo porque sufro del mal conocido como el baby face. Pero ahora ya la abandoné. Y pues aquí estamos. Don Ramiro acaba de venir hace unos días, unas semanas. Está muy bien. No se ha transfundido desde hace más de 3 años y pues muy contento. Un poquito de enfermedad de injerto contra huésped en piel, pero nada más. Y pues él siempre me ayuda a recordar que siempre hay una oportunidad de vida para la mayoría de los pacientes. Muchas gracias. Pues bien, estamos cerrando esta sesión académica sobre el manejo de síndrome mielodisplásico de bajo riesgo. Acabamos de terminar de escuchar la conferencia del doctor Andrés Gómez, cuando creo que importantemente vino a redondear lo que ya se había comentado previamente, sobre todo la perspectiva o la expectativa real que se tiene en el mundo real, que se vive muchas veces, no tener en el día a día medicamentos para el tratamiento de los pacientes. Yo creo que es muy similar en muchos de los países de América Latina. Probablemente en los que trabajamos en hospitales públicos nos encontramos con un mundo, en privado pues podemos tener acceso a eso. Pero bueno, creo que lo que nos presentó el doctor Andrés, de lo que se ha hecho, lo que se ha publicado y de lo que para muchos les puede parecer pues como que no tiene un fundamento el uso de danazol, una parte importante que se sigue utilizando. Ya lo enfatizamos, el uso de talidomida por el problema de acceso a la lenalidomida, pues eso ha restringido y bueno, pues creo que aún así pues existen opciones de tratamiento a este respecto.
Y bueno, pasando con Andrés, está la pregunta de, ¿tú consideras que es mejor dar la combinación, independientemente de lo que ya hemos enfatizado, dar la combinación de los agentes eritropoyéticos con filigastrim? ¿Crees que es una buena combinación? ¿O cuál sería tu opinión a este respecto o lo que está publicado en estos pacientes? Claro, en general pues sí está demostrado que añadir filgrastim a eritropoyetina pues hace que esto sea más eficaz. Aunque eso no significa que uno lo use de inmediato, y principalmente el problema yo diría que es la vía de administración. Añadirle más piquetes a una persona que por sí ya se está recibiendo muchas administraciones de medicamentos subcutáneos para la eritropoyetina tradicional, pues no es lo que es atractivo de primera instancia, y por eso no lo utilizamos mucho. Diferente a las personas que utilizan otros análogos de eritropoyetina que se pueden administrar con menor frecuencia. Habiendo dicho esto, pues yo creo que sí, depende, se vale intentar, todo por lo menos durante 8 semanas, creo que ya nos han mencionado eso, y no se vale cambiar, intentar un ratito y luego detenernos. Y hay que recordar que también nos podemos enfrentar a los efectos adversos del filgrastim, ¿verdad? Dolor óseo, en fin, fiebre, etcétera. Todo esto también lo podemos observar. Vale. Y la otra pregunta es el papel que tendría la azacitidina en los pacientes con síndrome mielodisplásico. Claro, pues sí, naturalmente sí, es una medicina que ha demostrado incrementos en la supervivencia en estudios aleatorizados de pacientes con mielodisplasia de alto riesgo. Pues uno se preguntaría si tendrá el mismo efecto en pacientes de bajo riesgo. Sin embargo, esto ha sido difícil de probar, y por eso la azacitidina sigue siendo un tratamiento reservado para la segunda línea o en pacientes que tienen falla a los tratamientos considerados de primera línea. Y eso es porque la azacitidina pues también provoca citopenias. Uno la tiene que utilizar durante largo tiempo y esperar la respuesta, a veces 3, 4, 5, 6 ciclos inclusive, y pues seguir esperando no es lo más atractivo en mi opinión, y la probabilidad de respuesta pues anda por debajo del 40%. Entonces, en general no es algo que yo haga seguido, no es atractivo. Y también tiene náusea, puede dar náusea, reacciones en el sitio de la aplicación. No es algo muy atractivo, y pues nos enfrentamos a la falta de opciones, ¿verdad? Entonces, al final del día, pues sí es algo que se vale intentar, siempre tomando decisiones compartidas y discutiendo las probabilidades de respuesta con los pacientes, pues es también algo importante, yo señalaría, si estamos buscando esta opción. Por otro lado, Vale, esta excelente. azacitidina Bueno, oral, ¿sí? También no ha mostrado los resultados esperados. Ya que se acaba de publicar el paper en el JCO hace unos días, donde pues no tuvo beneficio en la supervivencia de los pacientes de bajo riesgo. Entonces eso también vale la pena mencionar, ¿sí? perfecto. Bueno, pues Andrés, muchas gracias. Me gustaría que hicieras un breve resumen, así como que el mensaje como para llevar a casa de tu presentación. Ya con esto estaríamos cerrando, por favor, Andrés. Claro, pues muy difícil copiar lo que uno lee en un review y trasladarlo al paciente directamente, y particularmente en mielodisplasia de bajo riesgo. Yo creo que en estos pacientes nos tenemos que centrar en la posibilidad de trasplante en el momento correcto, y también en qué tratamientos y medicamentos les puede ofrecer una oportunidad de mejorarle su calidad de vida. Esos dos objetivos siempre los tenemos que tener, es decir, si los podemos curar o si no, les podemos mejorar la calidad de vida, tomando en cuenta los efectos adversos y las oportunidades de lograr una respuesta. Y si pensamos eso, pues nunca nos vamos a equivocar. Pues bien, pues muchas gracias. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que nos siguen. Doctor Oscar, pues aquí culminamos. Te cedo la palabra, por favor. Doctor Gómez de León, nuevamente agradecerle por compartir su tiempo, y pese a que es usted muy joven, demuestra usted una gran experiencia. Felicito.
Gracias. Gracias. Gracias por estar con nosotros. También quiero agradecerle al doctor Carlos Martínez Murillo por su excelente presentación, la conducción del evento. No sin antes también agradecerle a la licenciada Montserrat de la Teja y a la maestra Jimena Castro por todo el apoyo que nos dan para la celebración de estos eventos. Quiero agradecerle a todos los que se conectan con nosotros de la agrupación y de los grupos latinoamericanos que están muy pendientes de la realización de los eventos. Agradecerle a Bristol, Laboratorios Bristol, por su patrocinio y desde luego pues a JC por la transmisión del evento. Muchas gracias y buenas tardes, noches.